Arrancamos entonces con algo nuevo. Dentro de los algoritmos, otra estructura que se utiliza, nosotros eso lo vimos cuando planteamos cómo resolver los algoritmos, un poquito más arriba de esto, vimos que había estructuras de decisión o de selección y estructuras repetitivas, ¿sí? Las estructuras repetitivas, como su nombre lo dice, se dice que son repetitivas o iterativas, no interactivas, sino iterativas, de que hay una repetición, una iteración. Las estructuras repetitivas permiten que ciertas partes del código se repitan una cierta cantidad de veces, ¿sí? Y a veces es importante poder detectar en el código o en la solución del problema cuando algo se tiene que repetir, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo es la sintaxis y después vamos a plantear algunos ejemplos de estas estructuras de repetición. La primera estructura de repetición es el repetir para, pero se me acaba de ocurrir otra idea. Vamos a avanzar un poco con un problema y pasamos al repetir para. Vamos a plantear un problema. Calcular el promedio de 5 notas, que ya es un problema de la práctica, que se ingresan, siempre son notas, por teclado. Promedio de 5, vamos a poner temperatura. Está por decir lo mismo. ¿Otra vez temperatura, Gustavo? Es que lluvia ahora hay poca. 5 temperaturas que se ingresan por teclado. ¿Está? Este es el enunciado de mi problema, un enunciado corto, sencillo, ¿sí? Como análisis de mi problema, vamos a preguntar cuáles son los resultados, cuáles los datos y cuál va a ser la metodología. Metodología. ¿Sí? Bueno. Resultados. El promedio. El promedio de 5 notas, ¿no? Sigo con las notas yo. El promedio de las 5 temperaturas. La temperatura de los alumnos cuando le pusimos la nota. También. Y ahora temperatura, un tema de, ¿cómo es? Muy actual. En cualquier lado te toma la temperatura. ¿Qué más? Datos. ¿Qué necesito? 5 temperaturas. Exacto, 5 temperaturas. 5 valores de temperatura. ¿Cómo serán esos valores de temperatura? Ya que propongo el tipo de dato acá. Y depende de Reales. quién lo ponga. Sí, pero me gusta la opción real. Porque, en definitiva, cuando tomás temperatura, ya sea corporal, ya sea, qué sé yo, de un horno, de un... No sé. digo si es Fahrenheit, Celsius. Ah, bueno. Sí, vamos a trabajar con Celsius, ¿sí? Que es lo que estamos acostumbrados nosotros. Le vamos a poner real. Bien. Metodología. Podría ser escribir los datos, tomar esos datos, sumarlos y dividirlos por 5. Bien. En la metodología está bien, más que escribir los datos, yo diría solicitar el ingreso de los datos, ¿no? A veces hay cosas que en la metodología resultan ser obvias y no se escriben, como esto, solicitar el ingreso de los datos, porque también la metodología nos tiene que ayudar a nosotros a resolver el problema. Pero en principio, vamos a ponerlo para que quede claro, pero no siempre se expresa todo lo que hay que ingresar por teclado, ¿sí? En este caso sería obvio
que se ingresan las temperaturas. Pero lo vamos a poner, solicitar que se ingresen 5 temperaturas. ¿Y qué tipo de variables voy a usar? En este podría usar 5, esos son los datos, metodología, solicitar que se ingresen las 5 temperaturas. ¿Qué pido acá? Como 5 temperaturas. Y cualquier 20, 30 grados, 15, Sí, 25. pero ojo que acá yo tengo que decir, ayudarme a mí, cuando voy a resolver el problema, a dónde guardo esas 5 temperaturas. ¿Qué variables podría utilizar yo acá cuando solicito las 5 temperaturas? T1, T2, T3, T4, Bueno, esa T5. es una buena opción. T1, T2. Cuando escribí el algoritmo le podés ponerle P1 son 25 grados, P2 son tantos. Y a cada coso le das un valor. Sí, pero en realidad yo no sé cuáles van las temperaturas, las ingresa el operador que está frente a la máquina, Sí. que es el que quiere Verdad. que le diga. ¿Está? Así que Claro, es verdad eso. acuérdense de eso, de que no propongo valores, sino variables No, donde voy a no. almacenar valores, ¿no? Claro. Bien, entonces ahora estamos, este es el número que antes dijimos que iba a ser real y que tiene que ser 5 valores de temperatura real. Acá están los 5, de T1 a T5. ¿Sí? Bien, me gusta el camino que tomó esto porque es lo que pretendía. Una vez que solicito, ¿qué tengo que hacer? Calcular promedio, me dijeron. Calcular promedio. Puedo especificar cómo calculo un promedio, que sería sumatoria. Sí, T1 más T2 más T3 más T4 más T5 y todo eso dividido 5. Exacto. Se nota que hicieron la práctica porque es el ejercicio 3. El que les pediste vos que hagan. Claro. Yo no, a mí se me complicó, tipo intenté, pero bueno. Bien. No Ahora sabía tenemos cómo hacer bien, ¿no? Pero una cómo buena escribir bien solución. para sacar el promedio, pero lo leí e intenté hacer. Bien, bárbaro. Fíjate que acá también, cuando digo calcular el promedio, yo escribo en papel la fórmula del promedio de estas 5 temperaturas, pero como sé que yo en general, cuando hago algoritmos, tengo que guardar ya sea los datos como los resultados en variables de memoria, podría tranquilamente acá decir promedio es igual a tal cosa. ¿Sí? Para indicar cómo voy a hacer el cálculo. ¿Está? Promedio. Entonces ya estoy inventándome una variable prome, que esta variable para responder a este tipo de división deberá ser real, ¿sí? Porque estoy sumando números reales y divido, aunque divida por 5, podría decir divido 5.0, por ejemplo, y me aseguro de que divido por un real también. Porque si las temperaturas fueran enteros, ¿sí? Y yo divido por otro entero, el resultado es entero. Se le trunca la parte decimal. En este caso no hay problema, porque todas las temperaturas son reales, por lo tanto ya con un operador, y dale con el operador, con un operando de tipo real, ya el resultado de la operación es real. Bueno, después mostrarlo, ¿sí? Shift Enter, mostrar prome. ¿Estamos? Eso es lo que tengo que hacer con mi algoritmo. Entonces, arrancamos. Algoritmo, promedio de temperaturas, prometemp, le inventan un nombre lindo, y ahí está. Declaración de variables, inicio, fin. ¿Sí? Bien. En la declaración de variables, en definitiva, lo que tengo que hacer es respetar un poco lo que propuse. Y yo propuse utilizar 5 valores de temperatura de tipo real. Entonces digo, de tipo real, declaro las 5 temperaturas. ¿Sí? Bien. Y empezamos con el algoritmo.
Entonces, le vamos a decir, escribir, ingrese. Una temperatura. Yo acá puedo pedir, tengo varias opciones. Puedo pedir que ingrese de a una, ingrese la primera temperatura, la leo, ingrese a la segunda temperatura, la leo y así sucesivamente. O puedo decirle ingrese las 5 temperaturas. ¿Sí? Vamos primero por esta, de las 5, y después vamos desglosando la otra. ¿Sí? Ingrese las 5 temperaturas. Entonces, Profe, sí, ahí en la declaración de variable no te faltaría el promedio. sí, señor. Sí, sí, sí. Ya me iba a faltar después esa variable cuando la quiera usar. Prome. Que prome también tiene que ser real. Así que ahí está. Gracias. Bien. Entonces, con este mensaje, en la pantalla, digamos, imaginándonos que esto es un programa, queda esperando el procesador a que vayan entrando los valores. Cada vez que yo entre un valor, le da Enter, es como que va contando 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llegó al quinto, ya leyó los 5 valores. Entonces, en el leer, yo acá tengo que poner que va a leer P1. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer valor que ingresa el operador por teclado, ¿sí? Cuando le da Enter, va a parar a la variable de memoria T1. ¿Sí? A esa dirección de memoria. El segundo valor que ingresa va a ir a parar a T2. El tercero a T3, el cuarto a T4 y el quinto a T5. ¿Sí? Bien. Y listo, como acción de ingreso de información ya está. Entonces ahora lo que voy a hacer es, como tengo todos esos datos, le calculo el promedio. Ojo acá, que dijimos que la asignación para nosotros en pseudocódigo es la flecha. ¿Está? Bien. Pero ahí ya tengo el promedio. Y ahora, simplemente lo que me quedaría por hacer es escribir el mensajito diciendo cuál es el promedio. Entonces, entre comillas, el promedio es... El promedio es de, sacar las comillas, pones la coma, o no sé qué cosa. O puedo poner, para ser más claro, el promedio de las temperaturas es, y después de las comillas pongo coma y el contenido de la variable que quiero mostrar. Y acá que quiero mostrar, prome, que es la que contiene el promedio calculado. Y ahí terminaría el algoritmo. ¿Sí? Bueno, yo lo voy a ir modificando para aprovecharme de este algoritmo y llegar a algo repetitivo, que eso es muchas veces buscado dentro de algoritmos. Entonces les voy a plantear lo siguiente. Primero como excusa, digo, quiero ahorrar variables. No quiero gastar... ¿Cuántos bytes de memoria gasto acá? Uy, se cortó. ¿No me escucharon? ¿Vamos a práctica 1 de nuevo? Representación interna de la información. ¿Cuántos bytes de memoria gasto ahí? No pierdo, gasto. ¿Cuánto estoy usando? No sería 22 por cada variable. O sea, Bytes, ojo, bytes. Eso, no digo bits, bytes de memoria. Serían 6. 6 bytes. 1. 24. A ver, ¿cuántos, de qué tipo son estas variables? T1, T2, hasta... Real. Son reales. ¿Cuántos bytes utilizaba para representar un real en memoria? Punto flotante. 4 bytes, ¿sí? Si tengo 6 variables, de T1 a T5 y prome, 6 por 4, 24. 24 bytes de memoria. 24. ¿Sí? Eso es lo que está ocupando este programa. Nada más. Así que me dirán, ¿para qué quiere ahorrar? Bueno.
qué sé yo, algunos ahorran en ladrillo, otros ahorran en byte. Vamos, Prometemp 2, otra versión del programa, ¿sí? Declaración de variables, vamos a ahorrar. T. Ahora voy a usar T minúscula, porque las variables me gusta que sean en minúscula. ¿Sí? Y después lo voy a resumir más todavía. Bueno, no puedo usar más que una variable. ¿Qué hago? Perdón, vamos. Después van a ver que voy a poder usar alguna más. Pero una o dos variables más que eso no puedo usar. ¿Sí? Acá voy a usar, miren, ya los voy a orientar. En vez de promo voy a usar suma. Tendría que ir sobreescribiendo con los distintos ingresos a la variable suma. Bien, lo que voy a hacer, que lo podría haber hecho acá en supónganse que a le hacía, miren, otra versión de suma, ¿sí? Y acá podría haber dicho directamente, esto es suma, la suma de todas, sin paréntesis. Vieron que por eso no pongo los programas resueltos, ¿no? Y acá en vez de escribir prome, ¿sí? El escribir era una lista de expresiones de salida. Una expresión de salida es toda esta constante de cadena que yo escribí acá. El promedio de las temperaturas es. Esa es una expresión. La otra expresión acá es una variable, que es prome. Pero yo acá puedo poner la expresión suma dividido 5. O dividido 5.0. ¿Sí? Y esto es una expresión. La resuelvo y muestra el valor del promedio. Esto no cambió nada de lo anterior. Está bien también. Voy a hacer algo parecido a esto, pero con una variable t y una variable suma. Entonces, en vez de pedir las 5 temperaturas, tendré que ir pidiendo de a una. Ingrese una temperatura. Y leo una temperatura. Leo t. Bien. Entonces, lo que voy a ir haciendo es sumar e ir guardando en suma todas las temperaturas que voy ingresando. Podría yo tranquilamente poner en suma el valor de t. Ya guardé en suma el primer valor ingresado. Y ahora voy a tratar de ir, esto lo voy a seguir modificando, así que presten atención. Yo no sé si que también se ve, pero amplío por las dudas. Bueno, entonces ahora le pido otro valor de temperatura. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo repito esta acción? Escribir, ingrese una temperatura y cuando leo, el procesador lee, le dice lo que te ingresa el operador, guardalo en T. Eso es lo que dice el leer, guardalo en el lugar de memoria T. Perfecto, lo guardo en T. Pero si la temperatura anterior esta, ¿sí? Se me va a borrar, me la sobrescribe. Porque el procesador no se fija si hay algo que sirve o que no sirve. Yo le dije, lee el teclado y guárdalo en T. Bueno, listo. Lo guarda en T y lo que había se borró. Ahora, por suerte, yo al primer T lo guardé en suma. Pero el tema es que si yo repito estas acciones, vuelvo a repetir esta acción, ¿sí? Abajo de esta para una tercera temperatura, ahí perdí esta. Perdí la segunda que leí. Entonces, para no perderla, lo que voy a hacer es pasarla, sumarla a la temperatura anterior, sumarla a la anterior y guardarla en suma. ¿Sí? ¿Dónde estaba la temperatura anterior? En suma. En suma, porque en T ya hay una temperatura nueva. La segunda que ingresó está en T. Y en suma está la primera. Entonces digo, por un lado, a lo que tenía en suma le tengo que sumar T. Le tengo que sumar el nuevo valor que se ingresó y que está en T. ¿Y qué operación permite guardar en una variable de memoria además del leer? La La asignación. asignación. Claro. Entonces digo, esa operación, como la asignación primero resuelve la parte derecha,
y una vez que tiene un resultado, hace o lo va a guardar a la variable que está del lado izquierdo, entonces esto dice, toma el valor que está en suma, y en suma estaba esto. Este fue el último valor que asumió suma. Toma ese valor y le suma el último valor de t. El último valor que asumió t fue este, que fue la segunda temperatura. Entonces suma la primera temperatura más la segunda y lo guarda en suma. Si yo repito estas acciones con cada uno después de que leo, ¿sí? Si yo repito eso, no voy perdiendo ninguna temperatura, las voy guardando todas en suma. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3. Control C. Bueno, control V, 4 y 5. ¿Sí? Entonces, leo 1, 2, 3, 4, 5 temperaturas y las voy sumando en C. Si se fijan, este ciclo se repite 4 veces. 1, 2, 3, 4 y acá casi que se repite, ¿sí? Falta un poco. Bueno, lo que puedo hacer, y que de hecho se hace en los programas, es, si yo quisiera hacer esto, quisiera repetir también el ciclo acá, lo único que me falta es esto, sumarle a esto suma. Suma más t, ¿sí? Para que se repita. El problema que tengo es que acá, ¿qué valor tiene t? El que leí recién, ¿no? Y pregunto, ¿qué valor tiene suma? Para poder hacer esta operación. No sabes, el que viene. Ninguno, no hay ningún valor asignado. No hay ningún valor asignado, pero tiene algo, que es la basura que estaba en el espacio que el procesador reservó para la variable suma. Y esa basura puede ser, qué sé yo, el número 10.535, o puede ser, no sé, algo que está guardado ahí y que yo desconozco. Entonces, lo que me tengo que asegurar es de que ese valor que tiene inicialmente suma, el valor que tiene, sea el que yo quiero. Y yo quiero que esto arranque en 0. Entonces, lo que voy a hacer es poner suma en 0 con una asignación. Lo pongo en 0. Y entonces dice 0 más el valor de t. Y lo guardo en suma. Y ahí arranqué. Esta operación que yo acabo de hacer es lo que nosotros conocemos como inicializar variables. Darle un valor inicial para aprovecharnos y a partir de ahí utilizar ciclos repetitivos, ¿sí? O asegurarnos de que inicialmente cuenta con un valor y a partir de ahí empezar a sumar, contar, lo que sea necesario. ¿Sí? Bien, entonces, esto a veces es bueno poder detectarlo en un algoritmo, ¿sí? Cuando algo se puede repetir, buscándole esta forma, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es simplemente a este programa escribirlo con otra estructura. Que le diga al programa, bueno, le faltó algo a este programa, ¿no? ¿Qué faltó acá? Escribir este mensaje. Finalmente, el promedio, eso me faltó acá. ¿Y por qué se le asigna ese valor 0, 0 al comienzo? Porque como yo desconozco qué valor tenía inicialmente la variable suma, cuando yo la declaro como real, acá, la declaro como real, no sé que tiene suma adentro. No necesariamente tiene suma. Algunos programas, cuando uno declara la variable, le asignan el valor 0. ¿Sí? Pero yo no me puedo fiar de eso. Entonces, me tengo que asegurar de que esta variable tenga un valor para poder sumarlo acá. Porque en la expresión de asignación, lo primero que va a resolver es esto. Y cada vez que yo quiero resolver una operación, me tengo que asegurar que esas variables tengan un valor definido. Entonces digo, ¿t tiene valor definido?
Sí, el que ingresó el usuario por teclado, con la acción leer. Suma, ¿tiene un valor definido? Y no lo tenía. Entonces, lo pongo en 0 para que en realidad no me sume cualquier otra cosa. Me sume el valor de t. ¿Sí? A t le sumo 0, no afecta en nada. Por eso lo pongo en 0, para que no afecte esa primer suma o ese primer guardado de t. Estaba bien lo que había hecho antes, esto estaba bien. ¿Sí? Pero yo, como excusa para poder usarlo ahora, para poder usar la estructura repetitiva, es decir, esto se repite, entonces para poder repetir siempre esa estructura 5 veces, lo que voy a hacer es poner suma en 0 y arrancar con un valor conocido. Acá lo estoy usando pura y exclusivamente como una excusa para que la primera vez que escribo estas 3 líneas quede igual que las otras 4 veces que lo hacía. Nada más que para eso. No sé si queda claro el por qué poner 0 en suma. Sí, ahora sí. ¿Sí? Gracias. Básicamente siempre, acuérdense de eso, cuando van a hacer una asignación, todo lo que está de la derecha tiene que tener un valor asignado, un valor previo. O lo leí o lo asigné, pero tiene que tener un valor. ¿Tá? Y acá, uno lo leí y el otro lo asigné yo en 0. Bien. Entonces, en este faltaba el escribir. Bien. Yo les dije que como esto era repetitivo, hay una instrucción que dice, mira, repetí esto 5 veces. Si yo logro eso, repetí esto 5 veces, ya está. En vez de escribir tantas líneas, hago eso, repetí 5 veces. Bueno, entonces hay una estructura para repetir 5 veces y que se llama repetir para. El repetir para es una estructura que automáticamente va a repetir la cantidad de veces que yo le diga el conjunto de acciones que están entre el repetir para y el fin para. ¿Sí? Todo lo que está entre el repetir para y el fin para se va a repetir. ¿Cuántas veces? La cantidad de veces que le indique su índice. Le decimos que tiene un índice, ¿sí? Ahora vamos a ver qué nombre le damos. En general al índice le ponemos el nombre i, precisamente porque es índice, y decimos, para la variable i, o sea, para el índice i, variando entre 1 y la cantidad de veces que yo quiero que se repita. Por ejemplo, esto entre 1 y 5. Esto va a ser 5 veces este conjunto de acciones. Va a escribir el mensaje, ingrese temperatura, la lee y se le agrega a suma. Suma más t. Ingrese temperatura, la lee, suma más t, lo guarda en suma. Ingrese temperatura, lo lee. O sea que esto es lo mismo que escribir 5 veces esas instrucciones una debajo de la otra. Fíjense que a propósito, yo puse fuera del repetir para este valor suma en 0. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo adentro del para, si yo esto lo pongo adentro del para, cada vez, si yo lo hubiese puesto acá, cada vez que se ejecuta, esto es un ciclo de repetición, llega al fin para y dice, llegó hasta el fin, ya se hizo 5 veces, ¿sí? Si no se hizo 5 veces, hacerlo una vez más. ¿Se hizo 5 veces? No, hacerlo una vez más. Y así, lleva una cuenta automática, esto arranca en 1 y dice, lo hago para 1, lo hago para 2, lo hago para 3, lo hago para 4, lo hago para 5, salgo. ¿Sí? Si yo ponía esto en 0, cada vez que se repiten las acciones pone suma en 0 y acá dice 0 más la última temperatura. Viene, pone suma en 0 y dice 0 más la última temperatura. Entonces no suma nada, no acumula nada, no va guardando los valores viejos. Por lo tanto, necesito que toda inicialización esté fuera de los ciclos de repetición. A veces, vamos a ver que lo necesitamos adentro, en algunos casos, pero por ahora la inicialización de esta variable, ¿sí?, de suma, va a estar fuera del para
para que solo una vez esté en 0 y el resto de las veces vaya acumulando los valores de t. Acá usé un montón de conceptos nuevos. Primero, inicializar es darle un valor inicial a una variable que fue declarada. Le puse el valor 0. ¿Sí? En particular, por ejemplo, fíjense cómo es la sintaxis. Una pregunta. Sí. ¿Qué es el IS? Repetir para I. Es la forma en que se escribe el para. Ahora vamos a ver la sintaxis. Pero este I es la variable que automáticamente lleva la cuenta de cuántas veces se hace el para. Vos no la tenés que incrementar, pero este I va a arrancar en lo que vos decís acá, en 1. Fíjate que de hecho, lo que le iba a decir recién, es que esto está inicializado en 1. Acá suma está inicializada en 0. Y está inicializado en 1. Quiere decir que esta variable arranca de 1. Y el para lo marca así. Le asigno 1. ¿Le puedo asignar? A ver, ese para va de 1 a 5. Este para va de 3 a 5. Entonces, I asume el valor 3, 4 y 5. ¿Sí? Se hace 3 veces ese que puse ahí. Si lo hago de 1 a 5, se hace para 1, 2, 3, 4 y 5. Se hace 5 veces. ¿Está? El para se hace para todos los valores que están entre los dos que yo pongo acá, incluidos los extremos. ¿Sí? Y ahora vamos a ver la sintaxis. Puede tener un número más. Pero lo básico del para es esto. Es decir, ¿cuántas veces quiero que se repita esta acción? Les decía, concepto de inicializar es este 1. Inicialicé suma en 0. Inicialicé la variable i, que es el que lleva la cuenta del para, el índice del para, que lleva la cuenta de cuántas veces se hace. Es automático. Y al final de esto, ¿sí? Cuando se cumplen las 5 veces, sale. Y continúa ejecutando, ahí termino, continúa ejecutando las acciones que están debajo. O sea que acá lo que hace es escribir el promedio. Escucho. En el 5, ¿puede ir una variable? ¿Dónde va el 5 ahí? No. Sí, perdón. Sí, me expresé mal, que entendí otra cosa. Sí, si esa variable tiene un valor. Ejemplo, y ahora, después lo vamos a ir viendo esto modificando. Yo puedo decir desde 1 hasta n, pero n tiene que tener un valor previo. Claro, se le consultaba antes cuánta temperatura va a ingresar, se lo Claro. somete a n, es el Bueno, promedio de todo eso. y ahí me permite ampliar el algoritmo, porque el algoritmo que yo estoy viendo, y ojo que ahí tendría que cambiar esto, ¿no? ¿Sí? Pero yo, en mi algoritmo, acá lo hago para 5. Pero si necesito hacerlo una vez para 5, otra vez para 8, otra vez para 10, la historia cambia. Vamos por paso. Me quedo con 5. ¿Sí? 5 veces se hace esto, entonces después divido por 5 y tengo promedio. ¿Estamos? Vamos a la sintaxis del para, así entendemos bien de qué se trata. Pero me venía bien este ejemplo de las 5 temperaturas. Vamos al libro. Dice, repetir para. Variable control. Esta variable control, que yo les dije que se llama índice muchas veces del para, es el i. Ustedes pueden poner cualquier letra. De hecho, acá, ¿qué me faltó? Y es una variable. Variable. ¿Dónde lo usé? Acá. I. Es una variable. Entonces, tengo que declararla como toda variable. Y como es de tipo entero, siempre en el para voy a usar índices o variables de control de tipo entero, la tengo que escribir acá arriba. Declarar como variable entero. ¿Estamos? Bueno. Entonces, variable de control, le asigno, flechita de asignación, le asigno un valor inicial que también puede ser una variable, o sea, un valor inicial. En principio es un número. Le vamos a dar, vamos por paso. Vamos a poner un número, desde 1 hasta tanto, desde 2 hasta tanto, desde -1 hasta 8. ¿Sí? Un valor final, es decir, hasta dónde va a llegar este para, hasta dónde se repite, hasta dónde llega la variable de control. ¿Sí? Y algo que nosotros no pusimos, que es el incremento. Cuando uno no pone acá un valor de incremento, es porque ese incremento es 1.
ese tercer valor, ese tercer número que yo pongo en el repetir para, es el que indica de qué manera voy a ir incrementando el i para pasar de 1 al siguiente valor. De ese valor al siguiente. Por ejemplo, Una pregunta. el que yo les dejé, ahí voy, el que yo les dejé era de a 1. Si no pongo nada, es de a 1. Pero si pongo así, también. Entonces puedo obviarlo. Pregunte. El 1 que vos pusiste, 1, 5, 1. Sí. ¿Eso para indicarle que cuando llega al 5 tiene que volver al 1? No. El último 1 le dice, ¿en cuánto va a incrementarse i cada vez que se repita? Arranca en 1, en el paso siguiente se incrementa en 1, o sea, pasa a 2. Está en 2, en el paso siguiente se incrementa en 1, pasa a 3. Está en 3, en el paso siguiente se incrementa en 1, pasa a 4. Si yo acá ponía 2, Claro, salta en 2. ¿qué valores asumía este para? Voy a ponerlo así. Primer valor que asume el para, ¿cuál es? El 2. No, primer valor el que dice ahí. Para ahí desde Uno. asignado en 1, el 1. Ese es el primero. El 3. 3. El 3, muy bien. El 5 sería. Sumo 2 y saco 3. El otro, El 5. el 5. Y para de contar. Este para, con el 2 ahí, se hace para los valores 1, 3 y 5. En este caso particular, yo acá dentro del para, no uso el i para ninguna cuenta, pero podría usarla para una cuenta. Y acá en particular, fíjense que esto, tal vez después les sirva para algún problema, esto me está usando números impares, 1, 3, 5. O sea que podría usar un para salteando de a 2 que arranque de 1 y me genera los números impares. ¿Sí? Podría arrancarlo en 0 y le incremento de a 2 y me genera los pares. Podría arrancarlo en un valor negativo. Lo que nunca puedo hacer es decirle que este para vaya desde 1 hasta 5 con incremento menos 4, menos 1, menos 2. ¿Por qué? Porque si al 1 le voy restando sucesivas veces menos 1, que es el incremento, nunca llego al 5. Y esto no funciona. No da error, pero no se hace nunca este para. Cuando trato de llegar de 1 a 5 decrementando, ¿sí? Voy a tener un problema. No va a funcionar ese para. ¿Está? Depende del lenguaje, no va a tener problema. En algunos lenguajes van a tener problema, con el C seguro que sí. Así que bueno, importante que ustedes puedan ir desde el principio hasta el final incrementando en lo que dice acá, ¿sí? El incremento. Si no se pone incremento, ¿qué quiere decir? Que el incremento es 1. ¿Está? Saco el ejemplo este porque va a molestar. Bien. Entonces, variable de control, le asigno un valor inicial, siempre la flecha de asignación, coma, valor final y el incremento. Lista de acciones, en la lista de acciones puede ir cualquier cosa. Leer, asignar, escribir, sí, según sea, otro para, ¿sí? Puedo anidar paras, puedo meter un para dentro de otro. ¿Está? Bueno, vamos a leer algunas cuestiones y a ver qué tenemos que tener en cuenta. La variable de control o índice, ¿sí? Tiene que ser un nombre válido de variable, o sea, no necesariamente tiene que ser i. Se usa i, j, k normalmente, pero esto podría ser cuenta, variando de 1 a 5, y declaro cuenta como entero. Cuenta, bien, es una variable, ¿sí? Cualquier nombre puede ir. Después, los valores que puede asumir la variable índice están determinados por el salto o escalón entre un valor y otro de la misma. ¿Qué quiere decir? Por el incremento, ¿no? Entonces, los valores que va a asumir la variable de control son los que determinan el incremento partiendo del valor inicial, ¿sí? Dice, la secuencia de valores de variables índice puede ser ascendente o descendente, ¿sí? Este mismo para
este mismo para, yo lo podría haber planteado así. Desde 5 hasta 1, pero con incremento menos 1 o con decremento 1. Entonces, arranca en 5, ¿sí? Le resta 1, pasa 4, le resta 1, pasa 3, 2, 1, ¿sí? Y sale. ¿Está? Eso es lo mismo. Pero va decrementando acá. A veces puede servir. Si tengo que mostrar algún valor decreciente, ¿sí? Puede servirme. Lo importante acá es que el valor inicial, como voy decrementando, que el valor inicial sea mayor que el final, porque al ir decrementando no llegaría nunca al valor final, sino, ¿no? Ojo con esas cosas. Dice acá, lo que me preguntaron recién, que puede ser una constante, una variable o una expresión válida, ¿sí? El valor final. El valor final acá, yo puedo decir desde 5 hasta n, y a n lo leí previamente. Desde 5, vamos al caso claro, que no rompa la cabeza. Desde 1 a 5, ¿sí? Yo puedo decir desde 1 a 2 más 3. ¿Sí? Sabe que ahí hace la cuentita esa, dice esto llega hasta 5. Pero puedo poner una expresión. ¿Sí? Bien. Acá no puedo poner una expresión. Esto tiene que ser sí o sí una variable. El valor inicial sí puede ser una expresión. ¿Sí? Esto puede ser desde 1 más 4 menos esto es 5 menos 4, más 4 menos 4. ¿Sí? Eso hace la operación y queda en 1. Bien. El salto de escalón que asume la variable de control entre un valor y el siguiente. Ese es el valor final, ¿sí? Perdón, el incremento, ¿sí? El incremento es el salto o escalón que va a ir asumiendo la variable entre uno y otro, que es un poco lo que explicábamos, ¿no? Que podía ser 2, podía ser 1. Dice, el valor de la variable de control no puede ser modificado dentro del bucle o iteración. Esto es, no puede, es un no debe, ¿sí? Porque sí se puede, claro que se puede. Yo vengo acá, ¿sí? Y le digo, vieron que cuando uno es porfiado dice, ¿cómo que no puedo? Mira, cuenta, le asigno, le asigno 3. Vamos a simplificar esto, lo vamos a poner acá de 1 a 5. ¿Qué hace este ciclo? Viene acá. Una pregunta, Juanjo. Sí. ¿No te faltó ahí el i? No, lo cambié por cuenta. Para que no te acostumbren a usar i. Puedo usar cualquier nombre de variable. Acá ahora se llama cuenta, lo cambié. Ahora entiendo, está bien. ¿Sí? Es una variable. Estamos. Cualquiera. Entonces, cuenta. Lo arranco en 1. Creo que hay una pregunta y no se entendió ahí. Arranco en 1. Escribe este mensaje, lee un valor de temperatura, lo guarda la temperatura más el 0 que había acá, lo guarda en suma, pone cuenta en 3. Se fija, llegó a 5, en realidad lo que se fija es si lo superó. Ojo con eso. Es decir, ya cumplió con el 5, porque si no cumplió con el 5 también lo tiene que hacer para 5. Dice, ¿llegó a 5? No, está en 3. Viene acá, ¿sí? Lo incrementa en 1, pasa a 4, porque siempre incrementa cuenta, siempre incrementa en lo que dice acá, y si no lo dice era en 1. Incrementa en 1, pasa a 4, y dice que ingrese una temperatura, lo lee, lo acumula y vuelve a poner cuenta en 3. Viene acá, lo pasa a 4, dice no llegó a 5, listo, lo repite. Lo pasa a 4, no llegó a 5, lo repite. Un bucle infinito. ¿Sí? Esto hace que la computadora se cuelgue y que infinitamente me pida una temperatura y la acumule, una temperatura y la acumule. Si yo soy terco y le sigo ingresando temperaturas, ¿esto cuándo se va a detener? Cuando el valor almacenado en suma
supere la capacidad de almacenamiento de un real. Ahí se va a colapsar, algo va a pasar, va a haber un desbordamiento de memoria, se colgó el programa. ¿Sí? Pero esto entonces no es que no puede, sí, puedo, acá lo estoy haciendo, pero nosotros a esto lo ponemos como un insuficiente. ¿Sí? En un examen esto es un insuficiente. No deben nunca, nunca por ningún motivo, ni siquiera para salir del bucle, decir, si llegó a 4, ponerlo en 8 y sale. No. Nunca deben modificar el valor de cuenta. Esto queda grabado, ¿no? Sonaba amenaza. Bueno, nada, tengan cuidado con eso, ¿sí? Nunca modifiquen el valor de la variable de control. Pero sí lo pueden utilizar, ¿sí? Por ejemplo, podría ir diciendo, ¿sí? Ingrese la, quiero que diga la primera temperatura, la temperatura 1, o vamos a poner así, la temperatura 1, 2, 3, 4, 5. Entonces puedo hacer esto. Ingrese la temperatura cuenta. Como mensaje en la pantalla me va a aparecer. Ingrese la temperatura y el valor que tiene cuenta. Ingrese la temperatura 1. Viene acá, al fin para. Incrementa el 1 en 2. Se fija si llegó a 5. No. Dice ingrese la temperatura 2. Viene al fin para. Sube. Incrementa y pregunta, ¿vale 3? ¿Llegó a 5? No. Ingrese la temperatura 3. Se ingresa a la tercera temperatura, incrementa, ingresa a la cuarta, incrementa. Superó el 5 cuando llega a 4 acá. Cuenta está en 4. Ingrese la temperatura 4, la leo, la acumulo. Esto se llama acumular. Cuando uno suma, acumula. ¿Sí? Viene al fin para. Pasa, incrementa cuenta, lo pasa a 5 y dice, ¿superó el 5? No, no lo superó. Ingrese la temperatura 5. La lee, la acumula, ¿sí? Viene al fin para, incrementa, ¿en cuánto estaba? En 5, la incrementa, pasa a 6, dice, ¿llegó a 5, lo superó? Sí, sale. Y hace el escribir. Cuando sale el para, siempre sale el valor de la variable de control, ¿sí? Con un valor mayor o igual que el final, mayor que el valor final de la variable de control. ¿Sí? Puede ser que sea según el incremento que tengo acá. Pero siempre sale con un valor mayor. En este caso, cuando incremento de a 1, va a salir con 6. Si yo después de esto quiero usar cuenta para algo, como por ejemplo, me faltó un paréntesis acá, yo acá podría haber dicho dividido cuenta, porque supuestamente no cuneta cuenta. Supuestamente, cuenta llevaba la cuenta de cuántas veces se hacía el para. ¿Sí? Si yo he dividido por cuenta, ojo, que estoy dividiendo por 6. ¿Sí? Entonces tendría que dividir por cuenta menos 1. El para siempre sale, la variable de control del para siempre termina con un valor mayor al que se indica acá. Porque primero incrementa y después compara. Dice, ya llegó al 5, ya lo superó al 5. Si lo superó, salí. ¿Sí? ¿Por qué cuenta menos 1? No entiendo por qué el menos 1. Porque sale con 6. Siempre cuenta, finaliza, o sea, el índice, la variable de control, termina el ciclo de repetición con un valor más, en este caso con 1 más, puede ser que termine con más grande todavía, pero acá termina con un valor más que el valor final, termina en 6. Si yo suma por 6, me da mal el promedio. Claro. Entonces le tengo que restar 1 a cuenta para que divida por 5. ¿Está? Son todos conceptos totalmente nuevos. Esto después va a ser uno de los ciclos más fáciles que vemos,
pero es un concepto que tienen que estudiarlos. Es decir, esto de que termina con un valor más, en realidad, insisto, puede ser más de un valor más, pero en principio si avanzamos de a 1, termina con uno más del final. No lo debo modificar adentro del ciclo de repetición, a la variable de control, ¿sí? Si no pongo nada acá al lado, quiere decir que estoy incrementando de a 1. Entonces, ¿lo puedo usar? Sí, lo puedo usar. Preguntan en el chat, Alf, si no hay que inicializar una variable. Si no falta inicializar una variable ahí. Parecería ser que falta inicializar la variable cuenta, pero acá, precisamente, esa flechita que está ahí es inicialización. El para, inicializa la variable de control, en este caso cuenta, la inicializa en el primer valor que yo pongo acá. La inicializa en 1 y a partir de ahí la empieza a incrementar. Entonces no hace falta inicializar cuenta. En el caso del para, vamos. No sé si era eso lo que preguntaban, a lo mejor me está faltando. A ver si... Suma está. Cuenta Sí, está. sí, porque es esta la variable que faltaba. Claro, es esa la variable. Sí, ahí está. Y el t no hace falta inicializarlo, ¿por qué? Porque en realidad la primera vez que yo pido que se ingrese t, cuando leo el teclado, ahí ya le están dando un valor. Entonces no hace falta que le ponga un valor inicial, porque directamente cuando la acción leer, que es tomar el valor que se ingresa por teclado, ya le pone un valor a la variable t y listo. ¿Estamos? Bueno. Importantísimo, este ciclo de repetición, algo que tienen que tener en cuenta es que se llama ciclo de repetición con cantidad conocida de veces. Quiere decir que para poder aplicar este ciclo de repetición yo tengo que saber de antemano cuántas veces quiero que se repita. ¿Sí? Ya sea porque como en este caso dije que se hace para 5 notas, 5 temperaturas, y vuelvo a las notas, para 5 temperaturas, ahí conozco que son 5, o podría decirle para una cantidad no conocida de notas que se solicita al comienzo del algoritmo. Entonces yo al principio del algoritmo le tengo que decir, decime cuántas notas, cuántas temperaturas querés ingresar, leo la cantidad de temperaturas y el paro lo hago desde 1 hasta esa cantidad de temperaturas. ¿Sí? Entonces acá podría ser así. Entero, canti, que me daría la cantidad de notas, ¿sí? Y acá podría decirle, acá abajo, ¿sí? Mientras no sea dentro del para, podría decirle, escribir cuántas temperaturas desea promediar. Shift Enter, leer canti. En realidad no necesitaba uno más, ¿no? Sí, leer canti, que es la cantidad de temperaturas que voy a leer, y esta cuenta la voy a hacer hasta canti. ¿Sí? 10, 11, 12, 20. Entonces la división, voy a dividir suma, acá sí, por canti, que es lo que ingresó el usuario, es decir, que era lo mismo del ejemplo antes. Antes, lo primero que yo tenía ahí era un 5, dividía por 5 porque eran 5 notas. Entonces acá puedo dividir por canti, que es la cantidad de notas que ingresó, que dice que va a ingresar. ¿Sí? Y bueno, este ciclo de repetición, hasta que... Y ahí no tenés que hacer canti menos 1, ¿no? No, porque canti, o sea, canti, ¿sí? Yo no es cuenta. Cuenta es el que va a terminar en un valor más que canti. Sí. ¿Sí? Es el que lleva la cuenta. El que lleva la cuenta, que es este, ¿cómo se llama? El índice, lo vamos a dejar en i para que sea más
más claro, ¿sí? I. Canti es un valor que ingresó el usuario y que es la cantidad de notas que va a haber. Distinto era si yo dividía por cuenta o por I, que ese I, que es el incremento del para, siempre termina con un valor más o con un valor superior al final. Entonces por eso le restaba 1, porque usaba el I. Pero ahora estoy usando directamente Canti, que es el valor final. ¿Sí? Este lo ingresó el usuario acá. Bueno, todas estas cosas, y vamos a seguir analizando y viendo, pero vamos a encontrar a lo largo de las prácticas, ¿sí? Fíjense que acá este algoritmo es muy simple, que dice mostrar en secuencia ascendente los números del 1 hasta el 20, ¿sí? Bueno, declara solamente la variable, no centinela, la variable de control I, ¿sí? Declara la variable de control I y después dice, dentro de un repetir para, que vaya de 1 a 20, escribir número igual I. Entonces dice número igual 1, 2, 3, 4, hasta 20. ¿Sí? Termina, aunque el I termine en 21, porque acá el incremento es 1, aunque termine en 21, no importa porque cuando escribe el último 20, pasa a 21 y sale. ¿Sí? No escribe el 21. Bueno. En 10 minutos, sin soplar y sin repetir. A ver, no vamos a ver esto en 10 minutos. Vamos a ver alguna cuestión más del para y no agregamos nada nuevo. Vamos a ver posibilidades. Acá dije, bueno, esto sería, acuérdense que este siempre es cantidad conocida de veces. Acá, ¿quién ingresa la cantidad de veces? El operador, ¿sí? Bueno, Profe, sí. ¿el incremento puede ser también una variable? ¿O no? Sí, el incremento puede ser una variable. Lo que pasa es que, cuidado, vamos a pensar acá que yo diga tomados de a n, o sea, cada n, que salte cada n, arranque en 1 y que salte de a n, y a ese n, suponete que acá le doy un valor, ¿sí? Yo acá a n le asigno 2, saltea de a 2, hace 1, 3, el ejemplo que vimos antes, ¿no? 1, 3, 5, bueno. Ojo de no modificar ese n acá adentro, porque si no podría ocurrir que el para no termine nunca. Yo le diría, en todo caso, que el incremento, yo no aconsejo esto, el poder se puede, pero digo, acá el incremento que sea algo fijo. ¿Sí? 1, 2, 3, 5. Poner una variable ahí se puede, pero nunca la tienen que modificar acá adentro, a esa variable de incremento. Entonces yo diría, traten de usar una constante. Lo mismo que el valor inicial de i también puede ser una variable. ¿Sí? Pero esa variable que usas acá no deberías modificarla dentro del para. Porque podría llegar a un error o a un comportamiento no deseado del programa. ¿Está? Okay, perfecto. Sí. Bueno, para aprovechar este momento y que no se vayan a comer tan temprano, ¿cómo se escribe un para en C? Se escribe así. For, ¿sí? Vamos a escribir este mismo para, voy a sacar esto. Eso que está acá, lo voy a escribir abajo. For, se escribe entre paréntesis, primero,
la variable de control, que en este caso es i, for i, se le asigna un valor inicial a i. ¿Cuánto le asigno como valor inicial? 1. ¿Sí? Fíjense que el simple igual es asignación en C. Le asigno 1 y después voy a poner acá punto y coma. ¿Sí? Y lo que voy a escribir a continuación de la inicialización no es el valor final. En lenguaje C tengo que poner una expresión lógica que diga mientras se cumpla eso. Generalmente, más allá de que para no rompernos la cabeza, si acá dice que esto va a ir desde 1 hasta Canti, en C le voy a decir, bueno, mientras i sea menor o igual que Canti. ¿Sí? No le puedo poner Canti acá. ¿Sí? No le puedo poner Canti. Le digo que se cumpla que i sea menor o igual que Canti. Eso es sintaxis del lenguaje C, no lo puedo evitar, ¿sí? Y tengo que expresarlo así, como una comparación. Pero acuérdense de eso, toman este valor acá y dicen, bueno, que la variable sea menor o igual que ese valor. Y ya está. ¿Sí? Y después, el incremento en i, también tengo que indicarlo, pero no con una constante. Tengo que hacer la operación de incrementar. ¿Y cómo se incrementa? Bueno, sumándole 1, lo vamos a ver la clase que viene, cómo hacemos para contar, para sumar, digamos, a una variable le sumo una constante, 1, 2, 3, 4, va sumando permanentemente, pero en el C lo vamos a indicar así, i más. ¿Sí? Eso quiere decir que ahí va a arrancar en el valor 1, y que después por cada paso lo va a ir incrementando. Pasa 2, 3, 4, 5. Esta expresión i más hace eso. Incrementa la variable de a 1. ¿Sí? Y después el for va a estar todo lo que quiero que se repita, tiene que ir entre llaves. Como ya estamos acostumbrados con el if. El if dijimos, todo lo que quiero que haga el if va entre llaves. Bueno, todo lo que quiero que haga el for va entre llaves, ¿sí? Y ese va entre llaves es todo esto. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en la parte de escribir ingrese la temperatura también puso el i? Para que se escriba en la pantalla, ingrese la temperatura 1, ingrese la temperatura 2, para que yo sepa qué valor de temperatura ya fui ingresando, la 1, la 2, la 3, la 4, es como que me va orientando, ¿sí? Cuando son 5 no pasa nada, pero suponete que yo tengo que ingresar notas de 80 estudiantes, cuando ya estoy por el 10, no sé si moví la regla de la planilla que estoy cargando o lo que sea, no sé si estoy cargando la del 10 o estoy cargando la del 11. ¿Sí? Acá me va a decir, ingrese la nota del alumno 11, ingrese la nota del alumno 12. Haz lo mismo con las temperaturas. ¿Sí? Es simplemente mostrar un mensaje en pantalla que me ayude a cargar bien los datos. ¿Sí? Ahí le podría dejar un espacio. Entonces, en vez de escribir dijimos que poníamos un printf. ¿Sí? Poníamos un punto y coma al final de todos los printf. En vez de un leer decíamos que poníamos un scanf. Y el scanf tenía una parte que iba entre comillas y después la variable sobre la que quería leer a la cual le anteponía el ampersand. Entre comillas tenía que poner %, y una letra que indicaba si era float, si era integer o qué era. En este caso voy a leer o voy a escanear un float, ¿sí? Y lo voy a guardar en T. El scanf me obligaba a poner este símbolo delante de la variable, el ampersand delante de la variable. ¿Sí? La operación de asignación para el C es el igual, y después de la asignación también va el punto y coma. Entonces, este for es lo único que no conocíamos nosotros de
de C y tiene esta sintaxis, ¿sí? Esto que les dije es muy importante. Siempre tiene que ser I menor o igual a lo que dice acá.